Bueno, en esta sección vamos a ver lo que es la ley de Pascal. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice la ley de Pascal? Que la presión aplicada a un fluido encerrado, ¿sí?, se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Entonces, para entender esto, vamos a coger nuestro gato hidráulico, ¿listo?, al cual se le va a aplicar una fuerza. Entonces, ¿dónde se aplica esa fuerza? Imaginemos que aquí tenemos un carro, ¿sí?, en esta parte, ¿listo? Entonces, por lo tanto, aquí va a existir un vector fuerza, ¿listo? Entonces, ese es nuestro vector fuerza, ¿listo? El cual está haciendo mucha fuerza. Sin embargo, a este lado le vamos a aplicar otra fuerza con el fin de mover esto. Teniendo en cuenta este principio, pues esa fuerza, ¿sí?, o esa presión se transmitirá a todas estas paredes del fluido. Sin embargo, donde se ve reflejada es en estos pistones. Hay que tener en cuenta que estos son un pistón móvil. ¿Listo? Este es un pistón móvil, igual que este que tenemos a este lado. ¿Listo? Entonces, si aplicamos una fuerza acá, ¿listo?, si aplicamos una fuerza en este lado, entonces, donde esta la podemos llamar F2 y esta la vamos a llamar F1, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo aplico una fuerza muy pequeña, puede desplazarme un, o puede levantar, o puede ir en contra de una fuerza muy grande, aplicando este principio, ¿listo? Esto se le conoce como el gato hidráulico, ¿sí? Entonces, así es que funcionan los gatos hidráulicos, ¿listo? Con esta ley de Pascal, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, aquí teníamos nuestro pistón en esta posición inicial, ¿listo? Y este se va a desplazar una distancia delta de x1, ¿listo? Esa distancia va desde aquí hasta aquí, ¿listo? Entonces esa es la distancia delta de x1, ¿listo? Donde pues recordemos que aquí se está aplicando una fuerza, ¿no? Entonces, borremos esto de acá, ¿listo? Entonces recordemos que aquí existe una fuerza. Bueno, no sé si voy a borrarlo, aquí es igual a fuerza, ¿listo? Ahí, ¿listo? Entonces esa era nuestra fuerza F1, ¿listo? Y por otra parte, pues ese desplazamiento va a hacer que, ¿qué?, que este pistón de este lado pase a una posición final, ¿sí? Entonces a esto lo vamos a llamar delta de x2, ¿listo? Delta de x2, entonces va a ser la distancia que recorre el pistón desde acá hasta acá, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿sí?, sin dejar de aplicar esta fuerza, ¿no? Acordémonos que aquí hay una fuerza, ¿sí?, que como les decía al principio podría ser un carro. Entonces esta es nuestra fuerza F2, ¿listo? Entonces, teniendo en cuenta adicionalmente que acá hay un área, ¿sí? O sea, si nosotros dibujamos esto desde la parte superior, ¿sí?, ¿cómo podríamos verlo? Podríamos verlo que este es el pistón. No, qué pena, lo siento. Entonces que este va a ser el pistón, ¿sí?, de área cuadrada, ¿listo? El cual es mucho más pequeña el área que el otro pistón que tiene un área mucho más grande, ¿listo? Entonces imaginemos que esa es el área del segundo. Entonces aquí vamos a tener un área A1, ¿sí?, y esta va a ser un área A2, ¿listo? Entonces esta es la vista superior. ¿Listo? Entonces, con este análisis de cosas que podemos medir, porque podemos medir la fuerza, el desplazamiento y el área 1 y el área 2, ¿listo? Entonces la gracia es establecer la ecuación de este tipo de sistema. Entonces, ¿qué hay que recordar? Hay que recordar que la presión, ¿cómo se define? Recordemos que la presión es igual
a fuerza, ¿sí? Por unidad de área. ¿Listo? Entonces la fuerza va a ser igual a ¿quién? A la presión por unidad de área. ¿Listo? Entonces la presión es la misma, ¿sí? En la profundidad del recipiente, principio de Pascal. ¿Listo? Entonces quiere decir que ¿qué? Que en este punto, ¿sí? En este punto que voy a marcar aquí, ¿sí? Que va a ser el punto 1, la presión es la misma que en este punto 2. ¿Listo? Entonces bajo ese esquema, ¿sí? Podemos decir que ¿qué? Que la presión en 1, ¿sí? Va a ser igual a la presión en 2. ¿Listo? Entonces, lo que podemos hacer es reemplazar la fuerza 1 por el área y la fuerza 2 por el área. Entonces teníamos que presión 1 es igual a presión 2, entonces esto que va a ser igual. Entonces reemplazando P, entonces esto como nos va a quedar que la fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a ¿quién? A la fuerza 2 sobre el área 2. ¿Listo? Entonces esto es lo que establece el principio de Pascal. ¿Listo? Entonces podemos decir, si despejamos de acá, ¿listo? Si despejamos de acá, entonces decimos que la fuerza 1, ¿sí? Por el área 2 va a ser igual a ¿quién? A la fuerza 2 por el área 1. ¿Listo? Esto pasaría aquí a multiplicar y esto también aquí a multiplicar. Entonces, esto es lo que permite describir el comportamiento, ¿sí? El comportamiento del gato hidráulico. ¿Listo? Entonces, quiere decir que si yo aplico una fuerza muy pequeña, ¿sí? Y teniendo en cuenta que el área es muy grande, ¿sí? Y esta es muy pequeña, entonces significa que para una fuerza muy pequeña va a existir o existirá una fuerza muy grande. ¿Listo? Bueno, entonces, una característica que tiene este principio es que el volumen que se comprime a un lado del gato hidráulico, estamos hablando de fluidos incompresibles, cuando decimos se comprime, tenemos que hacerlo entre comillas. ¿Listo? Porque ¿a qué me refiero cuando se comprime? Aquí en nuestro dibujo, entonces esto es lo que se comprime, esta distancia de acá a acá. ¿Listo? Y esto es lo que se va a expandir al otro lado. ¿Listo? Entonces, bajo ese criterio, ¿sí? Entonces, el volumen que tengo a un lado, o el volumen en el punto 1, va a ser igual a ¿quién? Al volumen en el punto 2. ¿Listo? Entonces, si recordamos que el volumen se puede establecer como ¿quién? Como el área, ¿sí? Por un desplazamiento, por una altura, que en este caso, ¿cuánto equivale la altura? La altura sería un delta de x, ya sea x1 o x2, ¿cierto? Entonces podemos poner que eso es volumen 1, va a ser igual a área 1 por delta de x1, y por otra parte tenemos que volumen 2 es igual a área 2 por delta de x2. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta, ¿sí? Esta ecuación, entonces como B1 es igual a B2, el volumen 1 es igual a B2, entonces podemos igualar este término con este término. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que área 1 por delta de x1 va a ser igual a área 2 por delta delta de x sub 2. ¿Listo? O expresándolo de otra forma, podemos decir que el área 2, ¿sí? Sobre el área 1 va a ser igual a ¿quién? Entonces eso lo pasé aquí a dividir, entonces quiere decir que el delta de x lo paso a dividir. Va a ser igual a delta de x1 sobre delta de x2. ¿Listo? Entonces esta es otra ecuación que podemos sacar del principio de Pascal. ¿Listo? Sin embargo, la gracia es expresarlo en términos de fuerza. ¿Listo? Entonces de aquí recordemos que en términos de fuerza nosotros tenemos que bueno, tenemos que si este pasa aquí a multiplicar, ¿sí? Bueno, escribamos la ecuación F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. ¿Listo?
Entonces, en términos de fuerza tenemos que F1, ¿sí? F1, cerramos acá, que F1 sobre área 1 es igual a F2 sobre área 2, ¿listo? Entonces podemos decir que el área 2, ¿sí? Esto lo voy a pasar aquí a multiplicar, sobre el área 1 va a ser igual a ¿quién? Este F1 lo paso a dividir, entonces F2 por F1, ¿listo? Y entonces, ¿qué podemos hacer? Reemplazar A1 sobre A2, que desde los desplazamientos A1 sobre A2 es que delta de X1 sobre delta de X2, ¿listo? Entonces, reemplazando, tenemos que delta de X1 sobre delta de X2 es igual a ¿quién? A F2 sobre F1, ¿listo? Y entonces, ¿esto qué nos va a dar? Nos va a dar, si este lo paso aquí a multiplicar, va a ser igual a F1 por delta de X1 igual a ¿quién? A F2 por delta de X2, ¿listo? Entonces, ¿esto qué significa? Si nosotros multiplicamos fuerza por distancia, recordemos que eso es el trabajo, ¿listo? Entonces, eso es lo que se llama trabajo. Entonces, esto es trabajo, trabajo, ¿listo? Y esto es igual al otro trabajo. Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Trabajo 1 igual a trabajo 2, ¿listo? Entonces, ¿qué significa esta ecuación? Que como tenemos que este trabajo es igual a este trabajo, entonces decimos que el trabajo realizado a un lado del pistón es el mismo que en el otro lado del pistón, ¿listo? Del otro lado en el otro pistón, perdón. Entonces, bajo este criterio, decimos que la energía, eso es muy importante, que la energía se conserva, ¿listo? Entonces, con esto queda descrita lo que es la ley de Pascal.